Soy el pastor Juan José Gil. Estamos hablando últimamente acerca de cuándo llegan los juicios de Dios a derramarse sobre una persona, sobre quizá una familia o sobre hasta una nación o el mundo entero. Los juicios de Dios tardan. Una de las características de Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios no juzga a la ligera, Dios no derrama sus juicios, sus sentencias sin más. Él tiene sus normas justas, normas no solo justas, sino misericordiosas, llenas de paciencia, llenas de espera, hasta que se alcance el límite correcto, el límite señalado, la línea roja. ¿Cuáles son las líneas rojas de Dios? Lo que vemos en la Escritura, y lo vemos a través de los grandes juicios que aparecen allí, hablamos por ejemplo del diluvio. El diluvio no cayó sobre la tierra, como leemos en Génesis 6, hasta que la tierra estuvo llena de violencia, colmada, podríamos decir, de maldad, de rebelión contra Dios y por tanto también de violencia. El enemigo había logrado que el ser humano se volviera su peor enemigo. Así que al llenar la tierra de violencia, Dios vio que era el momento de detener esa maldad y limpiarla. Los juicios de Dios vienen para limpiar. Puede ser para limpiar la vida de una persona, puede ser para limpiar una familia, para limpiar quizá una iglesia, limpiar una nación, limpiar un continente. O puede ser también para limpiar a toda la humanidad. Así que los juicios de Dios esperan. Dios sigue ese principio, es el principio del colmo. ¿Cuándo se llega o cuándo llega la maldad al colmo? Así es Dios, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios no va a violar eso, a menos, claro, que se llegue al colmo. Así que podemos deducir que una de las señales de que los juicios están cerca es cuando las condiciones, la maldad, está llegando precisamente a ese punto, al colmo. Así pasó con el diluvio, pero así pasó también con Sodoma y Gomorra y aquellas ciudades del valle que estaban totalmente contaminadas. Tanto es así que la Escritura en Génesis nos dice precisamente que los habitantes de aquellas ciudades eran en sobremanera, en gran manera, malvados. Estaban totalmente en contra de Dios. Habían llegado al colmo de la maldad. Eso es la razón por la que, como leemos también en ese pasaje, subió el clamor de aquella maldad hasta el cielo. Así que aquí vemos dos agentes. Por una parte, la maldad del ser humano, la maldad de una sociedad, la maldad de un país o la maldad del mundo, y el clamor de aquellos que están bajo esa maldad. Podríamos ver o considerar el clamor de Noé, o podríamos también considerar, en el caso de Sodoma y Gomorra, el clamor de Lot y su familia. Así que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos factores. Por una parte, el incremento de la maldad y por la otra, el clamor de los justos, el clamor de aquellos que están sufriendo bajo esa maldad. Y estos dos factores son los que Dios va a recoger para dictar sus juicios. Hubo, por tanto, un juicio sobre toda la humanidad en el diluvio. Hubo también un juicio sobre aquellas ciudades malvadas como Sodoma,
debido a lo mismo, al incremento, al llegar al colmo de la maldad. ¿Sabes? Cuando Dios estaba haciendo un pacto con Abraham de que aquella tierra que estaba pisando, Dios le había dicho que saliera de Babilonia o de Mesopotamia y se fuera a una tierra nueva que Dios tenía para él, y así lo hizo Abraham. En obediencia, él se fue a las tierras altas de Israel y allí estuvo con su familia, con sus ganados, durante bastante tiempo, muchos años. Estuvo, como digo, en los lugares más elevados, en los montes. En el encinar de Mamre, por ejemplo, donde estuvo mucho tiempo habitando en tiendas, aunque luego se moviera de vez en cuando para ir a algún país o para sencillamente buscar pastos. En el capítulo 15 del Génesis encontramos que Dios hace un pacto con Abraham, que le iba a entregar a su descendencia aquella tierra. Estamos hablando de la tierra de Canaán. Y entonces le cuenta que efectivamente va a pasar un tiempo, va a haber un proceso, y que su descendencia primeramente iría a una tierra extranjera, en este caso Egipto, para vivir allí como esclavos y estar 400 años en aquel lugar. Sí, serían esclavizados y estarían allí hasta que Dios les llamara. Ahora, ¿cuándo iban a regresar a Canaán? Esto es muy interesante. ¿Cuándo Dios iba a llevar a la descendencia de Abraham a Canaán? Y entonces, fíjate, muy interesante, que Dios le va a decir, lo leemos en Génesis 15, 16, Dios le va a decir a Abraham que volverían a la tierra, volverían de Egipto a Canaán, cuando la maldad de los moradores de Canaán llegara al colmo. Interesante. Dios no va a desposeer a alguien de su tierra porque Dios no es injusto. Dios no va a desposeer a nadie de sus beneficios, de sus bendiciones, si no hay una buena causa. Y aquellos habitantes de Canaán estaban cada vez más corrompidos. Llegaría un momento en que llegaran al colmo. Y cuando llegaran al colmo, Dios les desposeería de la tierra. Ese sería el juicio contra ellos. Vendría la nación de Israel a conquistarlos, a echarlos de allí y tomar la tierra. ¿Cuándo? Cuando sus habitantes llegaran al colmo. En Daniel capítulo 8, entre muchos otros capítulos, el profeta está recibiendo revelaciones acerca del anticristo, acerca del tiempo del fin. ¿Cuándo va a llegar? Esta es la pregunta. ¿Cuándo va a llegar el anticristo? ¿Ha llegado ya el anticristo? ¿Cuándo van a llegar esos momentos tremendos que aparecen en Apocalipsis, como son los sellos, las trompetas, las copas de la ira? Todo eso que está descrito de una forma tan gráfica allí en Apocalipsis, siempre es la gran pregunta. ¿Pero cuándo? El profeta Daniel vio aquel tiempo, aunque lo vio más a nivel político, a nivel social, hablándonos de reyes, hablándonos de imperios, de dominios, pero es el mismo tiempo, es el tiempo del fin. Especialmente en el capítulo 8 de Daniel se nos dice 3 veces que la visión es para el tiempo del fin.
Y ahora decimos, ¿y cuándo llega eso? Los propios discípulos le preguntaban a Jesús, ¿pero cuándo sería eso? Lo que iba a hacer Jesús era describir el colmo. Y lo que va a decir Daniel en el capítulo 8, en el versículo 23, es que cuando los transgresores, los malvados, los que son anti Dios, los que son anti ley de Dios, anti verdad, cuando los transgresores llegaran al colmo, leemos en ese versículo 23, se levantaría un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, en secretos, en cosas que la gente no sabe. ¿Cuándo sería? Cuando los transgresores lleguen al colmo. Al colmo, llegan al colmo. Esa es la clave. Cuando los transgresores, los violentos, los corruptos, llegan al colmo. Y entonces se cambian las leyes para apoyar a los que están llegando al colmo. ¿Es eso algo que esté pasando? ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que estamos llegando al colmo? ¿Piensas que la situación social, las costumbres, la moral, está llegando al colmo? ¿Piensas que la interrupción artificial y voluntaria del embarazo está llegando al colmo? Cuando hay millones y millones y millones de niños que están siendo continuamente expuestos a su destrucción, al engaño, a la corrupción, a la trata de carne para satisfacer los apetitos sexuales de los corruptos. ¿Piensas tú que estamos llegando al colmo o que hemos llegado al colmo? Estamos hablando de enormes cantidades de víctimas. ¿Alguien está clamando por ello? ¿Alguien está orando, pidiendo a Dios justicia? A mí me parece que sí. Y cada día más. ¿No hay clamor por las guerras? ¿Están las guerras llegando al colmo? En los últimos 100 años hemos tenido 2 guerras mundiales y ahora estamos acercándonos a lo que ya todo el mundo pronostica como la Tercera Guerra Mundial. Es más, algunos dicen, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y ya no se trata solo de frentes de batalla o frentes convencionales, ahora los frentes han variado también. Ahora se habla de armas de otro tipo, armas biológicas, armas víricas, armas climáticas, armas sociales también, armas políticas, armas económicas. Estamos hablando de que la guerra ya está en marcha. Algunos dicen, sí, la Tercera Guerra Mundial está aquí y se va a llegar a un conflicto nuclear. Es muy posible que no sea generalizado, pero que sí sea un conflicto bélico nuclear selectivo. ¿Qué significaría eso de una guerra nuclear selectiva? Bueno, pues que solamente se atacan algunos blancos seleccionados para ello. Solamente se ataca pues a ciertas ciudades, a ciertos puntos militarizados. ¿Cómo? Con armamento nuclear. Pero eso se detiene así tan fácilmente o no va bien, no va más bien hacia una escalada que puede llegar a ser global. Apocalipsis nos habla de una destrucción de 1/3 de la Tierra. Ejércitos de hasta 200 millones de soldados. ¿Es eso llegar al colmo? Por Apocalipsis parece que sí. Si vamos contando
todos aquellos acontecimientos que ya parecen estar alcanzando el colmo, seguramente nos encontremos con algunas sorpresas. Llegan al colmo. ¿Quién llega al colmo? La sociedad, los individuos, los gobiernos. No se está llegando al colmo con ciertas leyes de género que parecen desafiar la propia biología. No se llega al colmo cuando en los laboratorios se nos anuncian que pronto se podrá modificar el ADN y se podrá cambiar al ser humano, desnaturalizar al ser humano para que sufra una transformación al transhumanismo, de manera que sea un híbrido, que ya no sea netamente humano, sino que sea una fusión entre humano y máquina. ¿No te parece que se esté llegando al colmo con esos experimentos, esos planes? Todo apunta a que sí. Y la violencia no cesa de escalar. Y todo lo que estaba considerado, había sido parte de un mundo cristianizado, en donde se normalizaban las leyes de Dios, en el que se enseñaba desde niño a los individuos a creer, confiar en Dios, respetar a Dios, amar a Dios. ¿No crees que todo eso se está perdiendo? ¿No crees que tanta corrupción esté llegando al colmo? Si no somos capaces de ver esas señales del colmo, entonces no entenderemos por qué los juicios de Dios ya comienzan, ya se están preparando, ya comienzan a derramarse. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la Iglesia tiene que despertar. Yo creo que el ser humano tiene que despertarse. Si no, no solamente vamos a presenciar los juicios de Dios, sino que podrían afectarnos. No es tiempo para andar metidos en el mundo, normalizando todas sus corruptelas, normalizando todas las barbaridades que se están cometiendo mientras la violencia avanza, mientras la corrupción aumenta y se llega al colmo. Si no somos capaces de verlo y si no somos capaces de prepararnos, los mismos juicios que cuando se llega al colmo se derramen, nos podrían alcanzar, a menos que seamos obedientes como Lot y salgamos del sistema. Al menos que construyamos un arca como Noé y escapemos de esos juicios. ¿Te estás tú preparando? ¿Ves tú esas señales? ¿Crees que estamos llegando al colmo? Yo creo que sí. Preparémonos entonces, no sea que los juicios de Dios se derramen sobre nuestras cabezas. Sin duda se derramarán sobre la cabeza de aquellos que los han perpetrado, sobre los malvados. ¿Estaremos todavía aquí, en medio de este sistema? ¿O nos habremos preparado para salir? Que el Señor os bendiga.